Bienvenidos un día más, o quizás por primera vez, a este vuestro canal, el rincón donde desentrañamos los enigmas de la vida cotidiana, los pequeños secretos que a veces se esconden a plena vista y las preguntas que nos hacen rascar la cabeza hasta que encontramos la respuesta, o al menos, nos acercamos un poquito más a ella. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que, créanme, me ha tenido dando vueltas a la cabeza desde hace un tiempo. No es un caso policial ni un enigma histórico de esos que vemos en los documentales. No, es algo mucho más cercano, algo que probablemente, quizás, quién sabe, les haya pasado a ustedes también. Y como siempre, la idea aquí es que juntos, con vuestras ideas, vuestras experiencias, y mi particular punto de vista, podamos llegar al fondo de este embrollo. Así que si son de esos que disfrutan de un buen misterio, una buena historia que te hace pensar, o simplemente les gusta pasar un rato agradable conmigo, les invito a quedarse muy cómodos, porque esto va a ser interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido por favor que le den a ese botoncito rojo de suscribirse, que activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras, porque créanme, tenemos muchas más cosas geniales por descubrir juntos. También les animo a que dejen un comentario después, me encanta leerles y saber qué piensan sobre todo esto. Bien, entremos en materia. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a hablar sobre algo que le sucedió a un amigo mío, Can. Sí, Can. Un tipo normal, tranquilo, diría yo hasta un poco despistado a veces, pero buena gente. El caso es que hace unas semanas me llamó por teléfono, y la voz le temblaba un poco. Me dijo con ese tono que uno usa cuando está a punto de soltar una bomba: tengo que contarte algo. Y así empezó la historia que hoy nos tiene aquí reunidos. Resulta que Can, un día cualquiera, estaba en su casa, haciendo las cosas típicas de un sábado por la tarde, viendo una serie, preparando algo de comer, esas cosas. En un momento dado, decide darse una ducha. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pues bien, cuando sale del baño. Ahí es donde empieza el misterio. Salió del baño, me dijo con un aire entre desconcertado y casi asustado, y lo primero que hizo fue coger su móvil y llamar a su madre. Literalmente la frase que me dijo fue: salí del baño con misterio. ¿Y a qué se refería con ese misterio? Pues resulta que sobre su mesa, la mesa del salón, había una fotografía. Una fotografía que él juraba y perjuraba no haber visto jamás antes. Una fotografía que no sabía de dónde había salido, y lo que es más desconcertante aún, una fotografía en la que aparecía una mujer. Una mujer que él no reconocía. Ahora bien, ¿quién era esa mujer? ¿De dónde había salido la foto? Y lo más importante, ¿por qué apareció de repente justo después de que Can saliera del baño? Desde que me contó esto he estado dándole vueltas y vueltas. Me he imaginado 1000 escenarios posibles. Quizás se trate de una broma pesada de algún amigo, un experimento social a lo invisible, o tal vez, algo mucho más extraño. Por supuesto, lo primero que hicimos, Can y yo, fue descartar las opciones más obvias. ¿Había alguien más en la casa? No. ¿Tenía algún familiar o amigo que pudiera haber entrado sin que él lo supiera? No. ¿Era una foto que había encontrado en la calle y se había olvidado? Tampoco. Can es bastante cuidadoso con sus cosas, y no es de los que dejan fotos desconocidas tiradas por ahí. Así que ahí estábamos con una foto misteriosa, una mujer desconocida, y ninguna explicación lógica. La fotografía, según me la describió, era de tamaño estándar, de esas que caben en una cartera. Era en blanco y negro, lo que le daba un toque aún más intrigante. La mujer que aparecía en la foto era de unos 30 y tantos años, de cabello oscuro y mirada penetrante. No había nada particularmente llamativo en su apariencia, salvo ese algo que tienen algunas personas, esa presencia que te hace detenerte a mirarlas 2 veces. Can me dijo que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ponerle nombre ni recordaba haberla visto nunca en persona. Era como si la foto hubiese aparecido de la nada, un pequeño portal a un mundo desconocido abierto justo en su salón. Obviamente lo siguiente que hicimos fue buscar pistas. Revisamos cada rincón de la casa de Can, como si fuéramos detectives en una película de misterio. Buscamos en cajones, armarios, debajo de los muebles, en la papelera, incluso detrás del espejo del baño por si acaso. No encontramos nada, absolutamente nada. Ni otra foto, ni un indicio que pudiera explicar la aparición de esa enigmática mujer.
Era como si la foto hubiera brotado de la nada, como una flor en medio del asfalto. Entonces empezamos a analizar la propia foto. Miramos el papel, la calidad de la impresión, intentando encontrar algún detalle que nos diera alguna pista. Nada. El papel parecía normal, la impresión no tenía nada. De raro. Era una fotografía común y corriente, pero su historia, su origen, eran de todo menos comunes y corrientes. Khan estaba cada vez más desconcertado, y yo también. Empezaba a sentirme un poco como un personaje de una novela de Agatha Christie, buscando pistas en un escenario aparentemente normal. Pero, ¿qué había de normal en una foto que aparece mágicamente después de que uno se ducha? Nada, claro que no. La historia era cada vez más rara y más interesante. Hablando con Khan, empezamos a plantearnos algunas teorías. La primera, la más racional, fue que quizás la foto ya estaba allí, en la mesa, pero él no la había visto hasta ese momento. Una especie de ceguera selectiva, como cuando buscas las llaves desesperadamente y las tienes justo delante de los ojos. Podría ser, sí, pero Khan, como ya he dicho, es bastante ordenado y, aunque no se pase el día limpiando la casa, no es de los que tienen las cosas tiradas por todas partes. Además me juró que antes de ir al baño la mesa estaba despejada, y yo le creo. Luego pensamos que quizás era una broma, una elaborada trampa de algún amigo suyo. Quizás alguien le había colado la foto mientras él estaba en la ducha, pero Khan vive en un piso con buena seguridad, y además, no tiene muchos amigos que se metan en esos líos. Además, ¿quién haría una broma tan rara? Una foto misteriosa, una mujer desconocida, ¿cuál es la gracia? No parecía una broma, o al menos no una broma típica. Entonces las teorías empezaron a volverse un poco más, digamos, creativas. Empezamos a hablar de la posibilidad de que fuera una foto antigua, una reliquia familiar que por alguna razón había aparecido de repente. Quizás la mujer era una antepasada lejana, una tía abuela perdida en el tiempo, cuyo espíritu decidió hacer una visita a través de una foto. Nos reímos un poco de la idea, claro, pero la verdad es que no podíamos descartar nada. Después, ya con un tono más conspiranoico, empezamos a hablar de universos paralelos, de viajes en el tiempo, de dimensiones alternativas donde esa mujer desconocida podría ser alguien importante en la vida de Khan. Lo sé, suena un poco loco, pero créanme, cuando te encuentras con algo tan inexplicable, la mente empieza a volar y a buscar respuestas en los lugares más insólitos. Le pregunté a Khan si había tenido algún sueño extraño últimamente, algo que pudiera estar relacionado con la foto o con la mujer. Me dijo que no recordaba nada particularmente raro, salvo un sueño en el que caminaba por un bosque oscuro y escuchaba el sonido de una flauta, pero nada que tuviera que ver directamente con la foto. Entonces Khan decidió hacer algo que, para ser honestos, debió hacer desde el principio, buscar en Internet. Introdujo una descripción de la mujer en un buscador de imágenes, a ver si encontraba algo, alguna coincidencia, algo que le diera alguna pista sobre su identidad. Buscó en páginas de genealogía, en archivos históricos, en bancos de imágenes, en redes sociales, en todo lo que se le ocurrió. Nada. No encontró absolutamente nada. Era como si la mujer de la foto no existiera, como si fuera una creación de la imaginación de alguien, una entidad etérea que solo se había manifestado a través de esa misteriosa fotografía. La búsqueda en Internet nos dejó un poco más frustrados y más desconcertados. Era como si estuviéramos ante un callejón sin salida, una puerta cerrada con llave en el corazón de un laberinto. En ese punto, ya un poco desesperados, decidimos hacer algo más intuitivo. Cogimos la foto, la pusimos en el centro de la mesa, e intentamos concentrarnos, intentando conectar con la imagen, intentando sentir algo, alguna vibración que nos diera una pista. Puede parecer una tontería, lo sé, pero cuando uno se topa con un misterio tan grande tiene que intentar de todo. Nos pusimos a observar la foto durante un buen rato, en silencio, analizando cada detalle, cada sombra, cada rasgo de la mujer. Khan me comentó que la mirada de la mujer le resultaba cada vez más familiar, pero aún así no podía relacionarla con ninguna persona real. Era una sensación extraña, como si su mente estuviera intentando descifrar un código que no entendía. Intentamos hacer memoria, recordar si alguna vez, en algún momento de su vida, había visto a alguien parecido a esa mujer. Khan revolvió en sus recuerdos de infancia, en sus fotos de vacaciones, en sus encuentros casuales, nada. La mujer de la foto era un absoluto misterio.
Después de un largo rato de silencio y concentración, decidimos que era momento de darle un giro a la investigación. Se nos ocurrió que quizás la foto no era lo importante en sí misma, sino lo que representaba. Quizás no se trataba de encontrar quién era la mujer de la foto, sino de entender por qué había aparecido en ese momento concreto, después de que Can saliera del baño. ¿Habría alguna conexión entre ese momento y la foto? Volvimos a recrear los pasos de Can antes de que se encontrara la foto. Recordamos cómo se había despertado, qué había comido, qué había visto en la tele, si había hablado con alguien, todo. Intentamos encontrar un patrón, un elemento común, algo que nos diera una pista. Pero nada. Todo era normal, una mañana de sábado como cualquier otra. Entonces se nos ocurrió preguntarle a su madre. A lo mejor pensamos su madre sabía algo, algo sobre la foto, algo sobre la mujer, algo que a Can se le hubiera pasado por alto. La madre de Can, como buena madre, se sorprendió al escuchar la historia. Nos dijo que no tenía ni idea de quién era la mujer de la foto, ni de dónde podía haber salido. Nos contó que ella tampoco la había visto nunca, ni en fotos antiguas ni en personas reales. La madre de Can también se unió a la investigación, intentando recordar algún detalle que pudiera darnos una pista. Pero nada. La foto seguía siendo un misterio. Llegados a este punto, debo confesar que empezamos a sentirnos un poco frustrados. Habíamos agotado todas las opciones lógicas, habíamos explorado todas las posibilidades y aún seguíamos sin una respuesta. La foto de la mujer seguía ahí sobre la mesa, como un enigma imperturbable, como una pregunta sin respuesta. Empezamos a replantearnos si la foto no era una simple casualidad, una anécdota curiosa sin ninguna trascendencia. Pero algo en nuestro interior nos decía que no, que había algo más, que esa foto tenía una historia que aún no habíamos descubierto. No podíamos rendirnos tan fácilmente, teníamos que seguir investigando, seguir buscando respuestas. A veces los misterios más grandes se esconden en los lugares más pequeños, y a veces, las respuestas más sencillas son las más difíciles de ver. Entonces se me ocurrió una idea. Pensé que quizás, en lugar de buscar la explicación en el pasado, deberíamos buscarla en el presente. Quizás la foto no era un mensaje del pasado, sino una señal del presente. Quizás la mujer de la foto no era alguien que ya había existido, sino alguien que iba a existir en la vida de Can. Quizás era una especie de presagio, una premonición de un encuentro futuro, una señal del destino. Sé que esto suena un poco fantasioso, pero después de todas las teorías que habíamos barajado, no perdíamos nada con intentar esta. Le pregunté a Can si había conocido a alguna mujer nueva últimamente, si había tenido alguna cita, si había chateado con alguien interesante. Me dijo que no, que su vida sentimental estaba bastante tranquila, por no decir inexistente. Entonces se me ocurrió otra idea. Quizás, la mujer de la foto no era alguien a quien Can iba a conocer, sino alguien que ya conocía, pero que por alguna razón no reconocía en la foto. Quizás se trataba de un recuerdo borroso, de una persona con la que se había cruzado en el pasado, pero que su mente había olvidado. Entonces decidimos empezar a hacer un ejercicio de memoria más exhaustivo. Empezamos a repasar los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días de la vida de Can. Le pregunté por cada persona con la que había hablado, por cada lugar al que había ido, por cada cosa que había hecho. Nos pasamos horas recordando anécdotas, reviviendo momentos, intentando encontrar alguna conexión con la misteriosa mujer de la foto. Can me contó que hace unos meses había estado en una feria de arte, y que había conocido a una artista que le había parecido bastante interesante. ¿Podría ser ella la mujer de la foto? Buscamos fotos de la artista en internet, pero no se parecía en nada a la mujer de la foto. Volvimos a la casilla de salida. Entonces intentamos otro enfoque. Pensamos que quizás la foto no estaba relacionada con una persona, sino con un lugar. Quizás la mujer de la foto había aparecido en un lugar que Can había visitado recientemente. Le pregunté por sus viajes, por sus paseos, por los lugares que frecuentaba. Me dijo que solía ir a un parque cercano a su casa, a leer y a relajarse. ¿Podría ser que la mujer de la foto estuviera relacionada con ese parque? Nos fuimos al parque y nos pusimos a buscar algún indicio, alguna pista, algo que nos recordara a la mujer de la foto. Caminamos por todos los senderos, nos sentamos en todos los bancos, observamos a todas las personas que pasaban por allí. Pero nada. El parque parecía igual que siempre.
La mujer de la foto seguía siendo un misterio. Después de horas de búsqueda e investigación, de teorías y conjeturas, de intentos y fracasos, decidimos que era hora de hacer una pausa. Estábamos agotados, frustrados, pero al mismo tiempo más curiosos que nunca. La foto de la mujer seguía ahí sobre la mesa de Khan, como un enigma que nos desafiaba, como un misterio que nos invitaba a seguir investigando. Decidimos dejar la foto tranquila durante unos días, darnos un respiro. Quizás la respuesta aparecería de repente, en el momento menos esperado. Y así lo hicimos. Durante unos días, Khan y yo no hablamos del tema. Nos dedicamos a nuestras cosas, intentando no pensar en la foto misteriosa. Pero por supuesto, la imagen de la mujer seguía rondando en nuestra cabeza, como una melodía pegadiza que no se puede quitar de la mente. Un día, mientras estaba haciendo la compra, me encontré con una amiga que conocía la historia de Khan, y me dijo algo que me hizo pensar: quizás la foto no es un misterio en sí misma, quizás es una invitación a reflexionar sobre la vida. Me quedé pensando en sus palabras y decidí que tenía razón. Quizás, la foto no era un enigma que debíamos resolver, sino un catalizador para la introspección, para la reflexión. La verdad es que después de esta pequeña pausa, decidimos que ya era momento de volver a la carga, pero esta vez con un enfoque diferente. Habíamos estado buscando respuestas en el exterior, en la identidad de la mujer, en las circunstancias de la aparición de la foto, pero quizás la respuesta estaba en el interior, en la propia mente de Khan. Quizás la mujer de la foto era una representación simbólica de algo que él había estado ignorando, algo que necesitaba explorar, algo que necesitaba aceptar. Así que le propuse a Khan hacer un ejercicio de introspección, un viaje a su interior, para intentar descifrar el mensaje oculto de la foto. Le pedí que se relajara, que cerrara los ojos, y que dejara que su mente viajara libremente, sin juicio, sin censura. Le pedí que se concentrara en la imagen de la mujer, que la observara con detenimiento, y que intentara sentir qué emociones le despertaba. Khan cerró los ojos y respiró profundamente. Empezó a describir las emociones que le surgían al ver la foto. Dijo que sentía una mezcla de curiosidad, intriga, y una ligera sensación de melancolía. Le pedí que profundizara en esa sensación de melancolía, que intentara entender de dónde venía, qué la había provocado. Khan me dijo que esa sensación le recordaba a un momento de su infancia, a una época en la que se sentía un poco perdido, un poco inseguro de sí mismo. Entonces le pregunté si la mujer de la foto le recordaba a alguien de esa época, a algún personaje de su niñez, a algún amigo imaginario, a algún ídolo. Khan se quedó pensando durante un rato y de repente se le iluminó la cara. Me dijo que la mujer de la foto le recordaba vagamente a la protagonista de un libro que le encantaba leer cuando era niño, una mujer aventurera, valiente y con una mirada llena de misterio. Me contó que esa mujer le había inspirado a soñar, a creer en la magia, a buscar la aventura en la vida. Y entonces me di cuenta. Quizás la mujer de la foto no era una persona real, sino una representación de un ideal, de un sueño, de una parte olvidada de la propia identidad de Khan. Quizás la foto había aparecido de repente para recordarle que nunca debía dejar de soñar, que nunca debía renunciar a la aventura, que debía volver a conectar con esa parte de sí mismo que había dejado atrás. La verdad es que al escuchar a Khan hablar sobre el libro y sobre la mujer de su infancia, sentí que habíamos encontrado una pieza clave del puzzle. Quizás no habíamos descifrado por completo el misterio de la foto, pero sí habíamos descubierto algo mucho más importante: habíamos encontrado un mensaje de esperanza, un recordatorio de que nunca debemos dejar de buscar nuestro propio camino, de perseguir nuestros sueños, de creer en la magia de la vida. Y aquí estamos después de días de investigación, de teorías, de especulaciones, de dudas y reflexiones. La foto de la mujer sigue estando ahí sobre la mesa de Khan, pero ya no la vemos como un enigma aterrador, sino como una ventana a la introspección, una oportunidad para reconectar con nosotros mismos. Quizás la respuesta a este misterio nunca la encontremos, quizás no sepamos nunca de dónde salió la foto y quién es la mujer de la misma. Pero lo que sí sabemos es que esta experiencia nos ha llevado a hacer preguntas importantes sobre la vida, sobre los sueños, sobre la propia identidad. En realidad, cada uno de nosotros somos un pequeño misterio, una historia única que se escribe día a día. Y quizás la clave para entender la vida no está en encontrar las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. Y este es uno de esos misterios que nos invita a seguir preguntándonos, a seguir explorando, a seguir aprendiendo. Y así llegamos al final de esta peculiar aventura.
En resumen, hemos visto cómo una simple fotografía puede convertirse en un catalizador para la reflexión, cómo un misterio aparentemente inexplicable puede llevarnos a descubrir verdades ocultas en nuestro interior. Hemos explorado diferentes teorías, hemos investigado cada rincón, hemos buscado respuestas en el pasado y en el presente, y al final, hemos encontrado la respuesta, o quizás la hemos creado, en nuestra propia mente. Hemos aprendido que la vida está llena de misterios, pero que lo importante no es tener todas las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas. Y sobre todo hemos recordado que nunca debemos dejar de soñar, nunca debemos renunciar a la aventura, que la magia existe y está dentro de cada uno de nosotros. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta aventura, por escuchar mis teorías, por compartir vuestras ideas, por ser parte de esta comunidad de exploradores de lo misterioso. Espero que esta historia les haya entretenido, les haya hecho pensar, y les haya inspirado a buscar la magia en sus propias vidas. Y ahora, como siempre, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Se les ocurre alguna explicación que se nos haya escapado? ¿Han vivido alguna experiencia parecida? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerles y aprender de sus experiencias. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir, para aprender juntos. Y si les ha gustado este vídeo, les pido por favor que le den a me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, y sobre todo, que se suscriban al canal, para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí, por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, sigan explorando lo misterioso, sigan buscando la magia, y sigan siendo ustedes mismos. Hasta la próxima, mis queridos exploradores.